Hola, hola, bienvenidos a una clase más de historia. Espero que estén listos para aprender algo nuevo. Estamos lunes, última semana antes de vacaciones, vamos a echarle muchísimas ganas. Esto es lo que vimos la clase pasada. Estuvimos hablando sobre el feudalismo, que en el feudalismo la población se dividía en diferentes grupos que estaban 100% delimitados. Recuerda también que el feudalismo surgió en el siglo X y alcanzó su momento en el siglo XIII. También la sociedad se rigió por contratos entre el señor feudal y sus siervos. Ahora vamos a ver cómo se dividía la sociedad feudal. En el puesto más alto estaba el monarca o rey, quien era la máxima autoridad. Después, los señores feudales, quienes eran los que poseían grandes territorios y para ellos trabajaban sus siervos o vasallos. Los señores feudales gozaban de privilegios especiales. Después estaban los clérigos, que eran las personas que formaban parte de la iglesia, sacerdotes, monjes y monjas. Después, en el cuarto escalón, estaban los caballeros, que eran los guerreros que peleaban a caballo. Y en el quinto lugar se encontraban los campesinos y siervos, la clase trabajadora, quienes se ocupaban de las labores del campo, por lo tanto sus viviendas eran humildes. El tema del día de hoy es el Imperio Bizantino y las Cruzadas. ¿Recuerdan que estuvimos hablando todo este tiempo sobre lo que había pasado en el Imperio del Occidente, con esa parte de la tierra, con los bárbaros y todo lo demás que ya había pasado, los francos y cómo se fue ocupando esa tierra? Y no habíamos hablado para nada de lo que había pasado o de lo que pasó en el Imperio del Oriente. Hoy vamos a hablar del imperio que se construyó de esa parte de lo que era Roma, que fue el Imperio Bizantino. Su capital era Constantinopla, antiguamente conocida como Bizancio, por eso se le conoce como Imperio Bizantino, porque la capital se llamaba Bizancio, pero después se cambió a Constantinopla. Un dato muy importante es que Constantinopla fue la ciudad más grande de Europa durante la Edad Media. Se ubicaron en la parte oriental, abarcaba la península de los Balcanes, Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto y las islas del Mediterráneo Oriental. Es importante también que yo les mencione que el Imperio Bizantino, a diferencia de lo que había pasado en el occidente, en el Imperio Bizantino se pudieron mantener unidos 1000 años más que el Imperio del Occidente. Aquí está lo que les decía. El Imperio Oriental duró 1000 años más que el occidental, porque ellos sí supieron cómo manejar sus finanzas, sus militares, supieron mantenerse unidos, hacer un mejor trabajo, además de que lograron desarrollar comercio, navegación, industria, por lo tanto tenían más dinero y más riquezas. Este imperio se logró consolidar bien, no como el otro que se peleaban entre ellos, se separaban, se creaba otro, se volvían a pelear y así. En esta parte no pasó eso, ellos lograron consolidar bien su reino, su imperio. Entre los años 532 y 537 se construyó la Catedral de Santa Sofía como sede del jefe de la Iglesia Ortodoxa. Esta era la religión que profesaban los bizantinos, la religión cristiana ortodoxa. También nos dice que el Imperio Bizantino favoreció el desarrollo de una cultura en la que se fusionaron elementos romanos, griegos y persas. Es decir, fue una mezcla de todo lo que ellos tenían cerca, así como pasó en el occidente. Aquí también hubo una mezcla de la cultura romana, de la cultura griega y de la cultura persa, que fue la que se constituyó como bizantino. Su lengua oficial era el griego, ya ven, tenía varias cosas de diferentes lados. Ahora, hablando de las cruzadas, ¿qué eran las cruzadas? Mucha atención a esta información. No voy a leer lo que está aquí, les voy a ir explicando, ustedes pueden leer, pero presten mucha atención. Resulta que ya al haberse consolidado el Imperio Bizantino, con la religión cristiano ortodoxa, ellos hacen un tipo de trato con el Imperio Occidental en el que la religión se mezcló, o sea, ellos profesaban lo mismo, ya como les dije, fueron agarrando cosas de todos lados. Entonces, los reyes de Europa quisieron hacer una serie de guerras en el Medio Oriente para recuperar Jerusalén, que era considerada o que sigue siendo considerada hasta ahorita la Tierra Santa, porque había sido conquistada por los musulmanes y ahí se
profesaba otra religión que era el Islam. Para ellos no tenía mucho sentido, porque si allí había pasado toda la historia de Cristo, entonces ellos consideraban que allí debía de profesarse la religión cristiana. Se le llamó cruzadas porque el emblema que usaban los europeos era la cruz cristiana, porque el propósito inicial o la razón inicial por la que ellos empezaron estas batallas era porque querían recuperar ese territorio. Sin embargo, y con el paso del tiempo, las cruzadas empezaron a adquirir otros propósitos, que eran dominar nuevas rutas comerciales, nuevas tierras, conseguir más riquezas, territorios, etcétera. O sea que finalmente no solo era recuperar ese territorio, sino que conquistar más espacios. Llegó un punto en el que sí lograron conquistar este espacio que tenían los musulmanes. Sin embargo, luego los musulmanes los atacaron y volvieron a quitar ese territorio. Al final de cuentas, el libro nos dice que surgió algo muy importante, que es que lograron entre los musulmanes, entre los europeos, establecer ciertos tratos de comercio en el que pues dejaron la guerra por la paz y pues establecieron estos lazos comerciales. Vamos a recordar un poco de lo que aprendimos el día de hoy. Hablamos, el tema general era el Imperio Bizantino y las cruzadas. El Imperio Bizantino se estableció en el lado oriente de lo que era Roma. Eso no se les olvide. El occidente pasaron los bárbaros, los francos y todos los que ya vimos. Y en el oriente se estableció el Imperio Bizantino. Su capital era Constantinopla, antiguamente conocida como Bizancio, y fue la ciudad más grande de Europa durante la Edad Media. Supieron cómo ser una potencia mundial, además de que lograron desarrollar comercio, navegación, industria. Por todo esto que ellos hicieron, tenían más riquezas. El Imperio Bizantino también favoreció el desarrollo de una cultura en el que integraron o fusionaron elementos romanos, griegos y persas. No era una cultura que fuera 100% romana o 100% griega, no, era una mezcla de todo lo que había cerca de ellos que se fusionó para crear este imperio. Su religión era el cristianismo ortodoxo y su lengua oficial era el griego. Finalmente, ya cuando habían logrado establecerse, emprendieron una serie de guerras llamadas las Cruzadas para recuperar la Tierra Santa, o sea, Jerusalén, pero también para conquistar más territorios y más riquezas. No olvides que el nombre de Cruzadas se le dio porque el emblema que usaban los militares era una cruz cristiana. Ya para terminar, la tarea del día de hoy es realizar la actividad que se encuentra en la plataforma sobre el tema de hoy. Listo, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Que estés muy bien. Adiós.